quienes agradecemos a la columna del Estado y a quienes amamos a Tidor por la defensa que hicimos ayer en el junto a las comunidades por nuestra factoría. Hay tres puntos importantes que queremos socializar con ustedes. Primero, existen varios tipos de guerra. La guerra bélica es cuando pasan los aviones echando plomo, como lo está pasando con los árabes. La guerra química, cuando envenenan los ríos, cuando envenenan el corazón del pueblo, y existe la guerra psicológica, que se hace a través de los medios de comunicación. Hoy tenemos en Venezuela una guerra económica. No nos están echando plomo, pero nos están quitando la comida. Entonces, compañeros, es importante resaltar que ese tipo de estrategia internacional que está muy bien planteado por la CIA, por los Estados Unidos, es en contra del gobierno nacional, en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Para ello, utiliza un sistema de inteligencia para llevarnos a nosotros como pueblo a una desesperación de hambre, de necesidades y de falta, para que nos volquemos de forma natural en contra del presidente de la República. Entonces es importante saber también de que en esas aspiraciones de querer tumbar el gobierno de Nicolás Maduro hay una razón simple. Primero, a los Estados Unidos, oído tambor, a los Estados Unidos solamente le quedan 10 años de reserva petrolera, compañero. 10 años de reserva petrolera le quedan a los Estados Unidos. Y Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y de gas. Así que no estemos cayendo en los embustes que están de aquel lado, que se pusieron en contra de esa marcha, creyendo que si los gringos llegan aquí con sus grandes máquinas a matar al pueblo venezolano y a tumbar el gobierno, solamente van a venir a matar a los chavistas. Esto no lo vamos a llevar todos los sectores. ¿Saben por qué? Porque cuando los gringos pasen por acá con sus tanques de guerra, aquí no le van a estar pidiendo cargo político a nadie para decir, no, tú eres de la oposición, apártate que tú eres camarada, aquí no te vamos a matar. No, aquí no van a matar a todos. Es una guerra de baja intensidad que lo vamos a vivir y comienza por el sistema económico. El presidente de la República sabe que es notorio de que hay sectores militares, sectores políticos y de billetes que maneja el capitalismo que están comprando sindicalistas, están comprando fuerzas deliberantes para sumarnos a este plan de conspiración. Alianza Sindical, como siempre, ha sido un movimiento alineado con el gobierno nacional, porque estamos en una empresa que del Estado venezolano y que tenemos que defenderla, porque Venezuela, nuestra patria Venezuela, solamente se para, esta mesa llamada Venezuela, se para en 4 patas. La primera, el petróleo, compañero, el petróleo. La segunda pata es el hierro y el acero. La tercera pata es el aluminio y la cuarta es el oro. No nace el borracho, licorería, panadería, olvídese lo demás. Ya el petróleo que estaba y nuestro comandante Gómez lo llevó a $100 el barril, ya lo tienen en $37 el barril, compañero. Y gracias a camarada José Meléndez logramos avanzar en un contrato colectivo cuando el dólar estaba en 100. Ahorita en 37 nos hubiese costado bastante obtener los beneficios que ya obtuvimos gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y gracias al camarada José Meléndez. Es falta de claridad política, es falta de inteligencia como trabajadores, como obreros del sector de la patria. Me causa preocupación también, compañeros, cuando veo un presidente de un sindicato invisible que nunca le ve la cara a los trabajadores, aparecerse en ese portón y queriendo pretender aplicar una política nefasta, que falta de ignorancia, porque falta de ignorancia, porque no le puedo llamar ignorancia al presidente del sindicato, es falta de ignorancia. O sea, vamos allá. ¿Cómo va a pretender el señor aplicar un referendo a un proceso electoral
que si nosotros estamos de acuerdo con que la elección de favor, coño, carajo, tú sabes que aquí todos tenemos elecciones para que tú hagas un referéndum, es lo que quiere tirar la duda, quiere darle mayor tardanza a ese proceso, un proceso que ha sido convocado principalmente por José Menéndez de Sindical desde el mes de noviembre, y que levante la mano cualquier compañero que piense o que crea que no es Menéndez el primero que pidió elecciones aquí en diciembre, y que fueron ellos quienes no quisieron elecciones. Ahora viene por esa maraña de voces a hacer un referéndum para preguntarnos si queremos elecciones o no. Si queremos elecciones, entonces se está burlando ya no de Menéndez, ni de Don Hernández, ni de estos programas del equipo, se está burlando de los trabajadores y las trabajadoras. Y para no ir muy lejos, aquí había un presidente de un sindicato que vendió la cláusula 14, que era la nueva adicionalidad de prestaciones, y que gracias al presidente Chávez hoy la estamos disfrutando. Ese presidente del sindicato, que nos vendió la cláusula 14, nos vendió los méritos porque no teníamos méritos. Se llamaba o se llama, no sé si está vivo, Ramón Machuca. Y ese señor, que nos quitó todos los beneficios, hizo un referéndum una vez en este portón, el que inventó esa vaina por portón. Y como el referéndum ganó así, y a él no le convenía así, lo volvió a hacer para que ganara el no, hasta que ganó el no, y le dijo que ganó o no quería. O sea, los referéndums, compañeros, no son vinculantes. Los referéndums se aplican solamente a los alcaldes, gobernadores, al presidente de la República, a esas figuras públicas que ocupan cargos públicos. Los sindicatos, me extraña que lo ignoren ya para los que están allá, se deben a la asamblea de trabajadores y trabajadoras. Que se decide en la asamblea, eso no tiene vuelta de hoja, es inecuador. Por lo tanto, el llamado es a los trabajadores, no permitamos que nos estén confundiendo con carajo. Y me da tristeza ver a un grupo de trabajadores identificados con estos sectores que nunca han trabajado, porque aquí simplemente hay un equipo de trabajo. Aquí hay un equipo de trabajo multidisciplinario y sin ningún tipo de intención de no sea el trabajo productivo creativo. Ayer nos fuimos a la calle, más de 50.000 personas, marchando en defensa de la patria. Nos quieren quitar al Simón. Nosotros trabajamos gratis durante 10 años en mano de los argentinos, en mano de la empresa extranjera llamada Termo, y tercerizado a Madero de 1.000 personas en el portón 4. Esto no se les puede olvidar. Hoy por hoy, más de 8.000 trabajadores ya son nuestros hermanos de clase, ya están en la nómina, con todas las definiciones que pudieron haber, ya están en la nómina, y tenemos que ser agradecidos de esas políticas del Estado. Ahora bien, compañeros, importante esta reflexión, yo no le puedo quitar a un trabajador algo que no tenga. O sea, a mí nadie me va a venir a robar un carro a mí porque no tengo carro. A mí nadie me va a venir aquí a robar algo que yo no posea. Quiero aclarar esto, porque el presidente del sindicato se la pasa diciendo en los medios de comunicación que Menéndez y todos los beneficios. Yo quisiera que un trabajador acá lo invito a él mismo a debatir aquí conmigo. Uno debate sano. Uno de los beneficios que Menéndez le quitó. Ojo, para yo quitar un beneficio ya debes tenerlo. Entonces, él no puede figurar diciendo de que lo que dejamos de obtener es un beneficio arrebatado porque no lo tenía. Es una dicotomía, es una paradoja, una locura, eso es esquizofrenia. Aquí el único que le ha dado beneficio al trabajador independientemente ha sido el equipo de la alianza sindical para hacer ese frente porque ha ido asumiendo responsabilidades. Ellos de manera desesperada durante un tiempo no aparecieron en el portón. No estaban la cara de los trabajadores, simplemente porque estaban en contra del contrato colectivo con el trabajo otro de alianza sindical. Ahora aparecen en un proceso electoral extemporáneo sin elecciones para tener una figura referendaria. Ya los trabajadores aprobamos nuestro referéndum y nuestros trabajadores queremos elecciones. Camaradas, nosotros nos vamos para Caracas la próxima semana porque vamos a avanzar en el tema de Venezuela Productiva 2015, porque nuestros compañeros Menéndez y
y vamos a seguir trabajando con el tema de los jubilados, como lo venía haciendo, el tema del trabajador, y luego los compañeros, la responsabilidad de todos nosotros. No puede quedar solo en el pueblo de uno o dos, lo que es de más de 14.000 trabajadores. Aquí tenemos que asumir responsabilidades, todos y cada uno de estos. No es responsabilidad adelante, ni de Dios Hernández, o de los que estamos aquí de este tipo, de lo que pudiera pasar en este sindicato. No es responsabilidad mía, ni de Vende, como la cantidad de nuestra Salana, ni que pudiera pasar si sectores de la oposición de la metodología que llegaron a montar este sindicato. Este es un problema que lo resuelven los trabajadores. Y lo que sí es abierto es que con un sindicato opositor, con un sindicato de la oposición, aquí no vamos a tener nunca un vehículo, aquí no vamos a tener ni planes de vivienda, aquí no vamos a tener aumento salarial, aquí no vamos a tener un colmo. Y como este equipo es un equipo inteligente, nosotros hemos cerrado filas de manera inteligente, en defensa del salario de los trabajadores, en defensa de la jubilación de los trabajadores y de la salud, pero con inteligencia. Hoy por hoy el presidente de la República, el mismo presidente que nos firmó el contrato colectivo, con más del 200% por encima de lo que aquellos nunca hicieron, hoy nos llama a cerrar filas con el plan de guerra socialista para poder impulsar esta empresa de Guayana. Bueno, Alianza Sindical nuevamente nos invita a echar bola para el proyecto de impulso de Sion, y vamos a poner al frente y aquellos compañeros que se dejen confundir por parte de la mesa de la realidad, porque ya están unidos compañeros. Aquellos no se miran, ya tienen su plan como todos contra la ley y están, seamos inteligentes. Aquellos dos que se ganan están músicos y afuera se reúnen los sectores de la oposición como Negrete, como Machado y están músicos. Me extraña bastante. Ojalá no tiene un espacio de este carajo para decirme la cultura de lo que se merece. Son invisibles, son irresponsables, son manipuladores. A venir a aplicar el referéndum en el proceso que no es competencia del referéndum. Aquí no se hacen cargos públicos. Aquí somos simplemente un sindicato. Y ya saben, porque lo ha hecho la asamblea. Ustedes quieren elecciones, todos si no quieren. Hasta miren al ciento que es referéndum. Eso es una burla. Me siento burlado por los diputados y no puedo con el apoyo de ustedes, al igual que lo que Vende, para impulsar con inteligencia y sin exceso lo que tengamos que resolver. Bueno, compañeros, primero Dios, segundo la patria, tercero Sion y cuarto nosotros. Tenemos que poner por encima de nosotros nuestra empresa productiva, por encima de nosotros la verdad que nos hará libres. Compañeros trabajadores, con llamada no dejar de confundir. Estamos en una guerra psicológica, una guerra económica, y tenemos que combatirla. Como siempre, nos reunimos esta semana en la gobernación del Estado de Bolívar y tenían un espacio junto con la fiscal del Estado de Bolívar, normal, a más de 1.000 trabajadores, hombres y mujeres, para ir en defensa de la economía venezolana, ya que nos están quebrando el bolsillo, nos están quebrando nuestro salario. Cuando pretenden tener producto por encima del 3.000%, y yo les digo, compañeros, el 86% de los establecimientos comerciales de Venezuela están en manos extranjeras. El 83% de los establecimientos comerciales están en manos de árabes, portugueses, chinos, italianos, españoles, turcos. O sea, nosotros los venezolanos, lo menos que hacemos es tener panadería. Nosotros no tenemos panadería, ni tenemos zapatería, ni tenemos grandes hipermercados. Nosotros simplemente vamos con nuestro salario a comprarle a ellos. Y lo que más arrecho es que esos árabes, portugueses, turcos, italianos, españoles, como los quieran llamar, esa colonia, no votan, ni son chavistas, ni son de la oposición como aquellos que están confundidos. Esos carajos no le tienen carnet político a nadie para venir a la palma grata. Los chinos árabes no le quitan carnet a los chavistas para venir a la económica. Donde mi mamá se la cola
Cuando mi familia hace la cola para comprar carros, también lo hace la familia de aquellos opositores. Y es por eso que les digo, compañeros, que esto no es un problema, esto no es un problema electoral, esto no es un problema político, esto es una guerra contra todo el pueblo venezolano, ni es un problema tanto de los arecos como de los chavistas. Y por eso el llamado que hace el presidente de la República es a la unidad, a la defensa contra la guerra económica, a todo el pueblo venezolano. Nueva Alianza Sindical, al frente con José Menéndez, como siempre, hemos hecho un responsabilidades y vamos a formar más de 1000 inspectores populares para acompañarse con la Fiscalía, la Guardia Nacional y poner a estos extranjeros bien alineados. Nuestros compañeros están juntos pero no revueltos. Están juntos pero no revueltos. Comenzó la guerra. Y los que pueden resolver este problema son los trabajadores, las trabajadoras, con conciencia de clase, con conciencia revolucionaria y bolivariana. No nos dejemos engañar. Aunque tengan tres bolitas diferentes, quiero explicarle algo. Nuestro sindicato civil de SUTIS, nosotros nos cotizamos al sindicato $9 cada trabajador, que suma más de 200.000 bolívares mensuales. Y resulta que el único autorizado para poder extraer ese dinero de la cuenta bancaria de SUTIS es el presidente del sindicato, junto con la secretaria de Finanzas. Son dos firmas nada más que se necesitan para poder sacar los bienes del sindicato. Son 150.000, 200.000 bolívares mensuales que tenemos 4 años cotizando y que aquel que está parado allá, el responsable presidente del sindicato, no ha dado respuesta. ¿A ustedes creen que el secretario de Finanzas y el presidente del sindicato no se trata? Si se trata, y firman los cheques, y se los mandan, y nosotros aquí aplaudiéndolo, porque nos confunden con esta dicotomía que está para frenarla a política y contrarrevolucionaria. Nosotros pedimos la presencia en este portal del señor secretario de Finanzas. Ustedes saben quién es. Ya no me acuerdo de él porque tengo tiempo sin verlo. Igualmente, ahora que se aparece el otro sinvergüenza con sus grandes camionetas, porque cuando el sindicalista tiene camionetón, el trabajador también debe tener camioneta y carro. Nuestra vaina revela muchas cosas. Y ellos se juntaron porque están unidos para defender una aseguradora. A ellos no les importa un carajo la salud de los trabajadores, les importa todo. Si usted está enfermo o como una persona, lo que ellos pretenden, sinceramente, compañeros, es ganar el proceso de licitación con la aseguradora que ellos están comprando para que les queden miles de millones de bolívares. Bueno, la respuesta que tiene la sindical es que los trabajadores, las trabajadoras, de manera consciente, como siempre lo hemos hecho, vamos a hacer la fila. Primero, para la socialista, el 14 y 15 de marzo estaremos convocando a la gran reunión por orden del presidente de la República para impulsar el plan nacional socialista, que es un plan socialista para combatir a estos sectores de oposición que están siendo muy bien financiados por la oligarquía. Se han tenido también como anuncio presidencial de que aquí en Simón tenemos que formar a nuestros trabajadores como inspectores populares. Ahí viene, compañero, para terminar la asamblea. ¿Cuántas veces han visto que han sinvergüenza que hacen allá haciendo que los trabajadores levanten la mano si quieren lo que tienen o no? Muchas veces nosotros hemos visto a ese presidente del sindicato que quiere la ganancia político junto con la otra plancha, allá están juntos, y ellos se han juntado. No fueron a la marcha, sabemos quiénes son, y quienes dirigen es María Corina Machado, y aquí que no quieren ni eso. Ahorita acaban los trabajadores de levantar la mano porque quieren elecciones otra vez. Pero el señor quiere hacer un referéndum. Compañeros, el llamado a la conciencia, el llamado a la inteligencia obrera y el llamado a hacer el reconocimiento de quiénes son los verdaderos sindicalistas que trabajan a favor de la más obrera y quiénes son aquellos que han
andan conspirando y que quieren simplemente terminar en la presidencia del sindicato y en la Secretaría de Finanzas simplemente para proteger su interés individual. Bueno, allá están tres, aquí estamos nosotros los trabajadores combatiendo a esta plaga que se ha instalado durante más de 6 años en ese sindicato. Luego, compañeros, si la mesa de la unidad pretende unificar fuerzas como aquellos que están allá para combatir al alto sindical, que le echen bola, pero que traigan a Andrés para acá, porque ese carajo fue el primero que vendió los beneficios de los trabajadores, Andrés Velázquez. Bueno, que lo traigan para acá, que toda la María Paulina Machado, por la que estamos pidiendo que se le haga justicia también, no están conspirando contra el pueblo venezolano. Así, compañeros, que nada de la verdad, la justicia y la conciencia de los trabajadores, continuaremos combatiendo a estos carajos, oligarcas, apátridas, en el espacio que sea. José Luis, quédate aquí a